en dos. Y esto es recordatorio, el sistema nervioso, ¿verdad?, central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está representado básicamente por lo que es el cerebro y la médula espinal, ¿verdad?, de donde recibe estimulación aferente, la cual llega hacia el cerebro, es canalizada por el cerebro y esta es emitida, ¿verdad?, sus impulsos nerviosos a través de lo que es el sistema motor, la respuesta eferente hacia los determinados órganos y sistemas. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos, ¿verdad?, lo que es el sistema nervioso autónomo y lo que es el sistema nervioso somático. La diferencia básica entre lo que es el sistema nervioso autónomo y somático radica en que el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, es autonómico, no depende de la voluntad, es involuntario. En cambio, el sistema nervioso somático es un sistema, ¿verdad?, gobernado por la voluntad, es decir, representado por lo que es el arco reflejo. Y fíjense bien, ya vamos a ver nosotros lo que es un poco las diferencias entre lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la neurotransmisión del sistema nervioso autonómico, ¿verdad?, con sus dos grandes subdivisiones, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y vamos a decir que los nervios eferentes del sistema nervioso autonómico suministran todas las estructuras inervadas del cuerpo, excepto en el músculo esquelético. Entonces, el sistema nervioso autonómico va a recibir señales eferentes, ¿verdad?, las cuales van a estimular prácticamente todo lo que es el sistema visceral y músculo liso. Y fíjense bien, exceptuando músculo esquelético, el cual básicamente es por la inervación somática. Las uniones sinápticas más distales del arco reflejo autónomo se producen en los ganglios que están completamente fuera del eje cerebroespinal. A diferencia del somático, los nervios, ¿verdad?, no contienen ganglios periféricos y las sinapsis se encuentran completamente dentro del eje cerebroespinal. Es una diferencia básica, uno está afuera, ¿verdad?, y el otro está dentro. Muchos nervios autónomos forman extensos plexos periféricos, tales como redes, ¿verdad?, los cuales están ausentes en lo que es el sistema nervioso somático. Los nervios autonómicos postganglionares generalmente no están mielinizados y los nervios motores de los músculos esqueléticos están sumamente mielinizados. Otra diferencia fundamental entre lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Cuando se interrumpen los nervios aferentes espinales, los músculos lisos y la glandular retienen generalmente cierto nivel de espontaneidad, mientras que los músculos esqueléticos denervados se quedan paralizados. Miren qué interesante. El sistema nervioso autónomo, a pesar de que pueda perder algunas conexiones del tipo eferentes, ¿verdad?, puede tener actividad hasta cierto nivel, una actividad hasta cierto nivel. Pero, por ejemplo, en el sistema nervioso o los músculos esqueléticos denervados, si alguien sufre un trauma cervical y se le corta la médula espinal a nivel cervical alto, esa persona va a quedar prácticamente cuadripléjico. Otro ejemplo, si alguien tiene un trauma lumbar y prácticamente se corta la médula espinal en las regiones lumbares L5, ¿verdad?, hasta S1, esta persona va a quedar parapléjico. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético está gobernado por lo que es el sistema nervioso somático, el cual, ¿verdad?, al sufrir alguna alteración o daño, va a propiciar, ¿verdad?, que se genere una parálisis en estos pacientes. Entonces, vamos a decir nosotros que el sistema nervioso autónomo es involuntario, es visceral y va a inervar la mayoría de estructuras de músculo liso. En cambio, el sistema nervioso somático está gobernado por lo que es el arco reflejo y tiene una neurona eferente. La aferente es la que lleva las aferencias hacia el cerebro y las eferentes son las que
Un ejemplo del sistema nervioso somático podría ser cuando ustedes, ¿verdad?, ponen la mano en una superficie caliente. Esa afección, fíjense bien, aferente de poner la mano en una superficie aferente es el estímulo que llega al cerebro. El cerebro detecta ese cambio, ese calentamiento en la mano, y qué es lo que hace el cuerpo en respuesta a ese estímulo somático. Hace el fenómeno de la retirada, ¿verdad? La persona inmediatamente se quema su manito, se retira completamente su mano, ¿verdad? Y no solo la mano, empieza a quejarse, a decir, ay, me quemé. Algunos malcriados, ¿verdad?, dicen malas palabras, y otros que tenemos diferentes formas de poder exteriorizar la quemadura que hemos experimentado. Pero este es un ejemplo clásico, ¿verdad? El reflejo de la retirada es un ejemplo clásico de la actividad del sistema nervioso simpático, gobernado por una neurona aferente que lleva las aferencias al cerebro y una neurona eferente que trae la aferencia, ¿verdad?, hacia lo que es el órgano efector. Todo lo contrario, el sistema nervioso autonómico, tanto en la división simpática como en la división parasimpática. El autonómico siempre va a tener una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, las cuales van a estar estimulando al órgano efector. Y vamos a poner una imagen, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros, que ustedes ya lo conocen porque lo vieron en la fisiología, ¿verdad?, lo que es la representación de lo que es el sistema nervioso autónomo, con sus dos grandes subdivisiones. La división, ¿verdad? La división, no sé si puede hacer un poquito más grande, creo que sí, veamos. La división, ¿verdad?, simpática, la cual se le denomina, ¿verdad?, división tóraco-lumbar. ¿Por qué? Porque sus raíces nerviosas del sistema nervioso simpático emergen desde la región torácica alta, ¿verdad?, desde C1 hasta la región lumbar L5 o L2, L3 en promedio. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, que se le llama cráneo sacral. ¿Por qué? Porque sus aferencias, ¿verdad?, nacen desde lo que es los pares craneales 3, 7, 9 y 10 llega hasta la región sacra, generalmente desde S1 hasta S4. Al sistema nervioso simpático tóraco-lumbar, y al sistema nervioso parasimpático se le llama cráneo sacral. Algo interesante es que ustedes pueden ver lo que les acabo de explicar. Empezar a estudiar el sistema nervioso. Vemos aquí a nivel de lo que es el par craneal, el 3, ¿verdad?, que es el nervio motor ocular común. Este nervio motor ocular común, sus aferencias, ¿verdad?, vemos aquí que tiene una neurona preganglionar, ¿verdad?, un poquito larga, y una neurona postganglionar más corta. Van a estimular al músculo ciliar del iris. ¿Cuál es la respuesta al estimular este nervio del sistema nervioso parasimpático? Va a producir una contracción del músculo ciliar del iris, provocando básicamente una miosis, es decir, una contracción de la pupila óptica que nosotros la podemos ver, ¿verdad? Entonces, en este momento se activa. Esta es una característica muy representativa, ¿verdad?, de lo que es el sistema nervioso parasimpático. Veamos entonces la división simpática. Aquí tenemos nosotros que decíamos que empieza desde las toracolumbares, ¿verdad? Y aquí tenemos C1. C1 tiene una neurona presináptica, vean ustedes, nace desde la raíz nerviosa de C1 o T1, perdón, torácica 1, y va a tener una neurona preganglionar corta con una neurona postganglionar, ¿verdad? Aquí la vemos nosotros larga. Esa es una característica y una diferencia del parasimpático. ¿A dónde va a estimular el sistema nervioso
simpático, en este caso, está estimulando, ¿verdad? Sus aferencias, va a conllevar a una respuesta eferente. ¿Cuál es? A nivel de los bronquios, el sistema nervioso simpático va a provocar, ¿verdad? Una broncodilatación. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, a nivel de los bronquios, va a estimular a los receptores beta-adrenérgicos 2, provocando una relajación del músculo liso bronquial y provocando una broncodilatación. Entonces, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, porque estamos viendo fisiología del sistema nervioso, si las clases son de farmacología. Nosotros tenemos que saber, para entender la clasificación o las clases que vienen más adelante, tenemos que saber diferenciar cuáles son las características fisiológicas de lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, porque vamos a empezar a ver todos los fármacos, tanto agonistas como antagonistas colinérgicos, así como agonistas y antagonistas adrenérgicos. Quiere decir que vamos a estudiar la fisiología o vamos a recordar la fisiología de lo que es el sistema nervioso autónomo con sus dos grandes subdivisiones. Otro ejemplo importante que ustedes deben de recordar con esta imagen es que el sistema nervioso autónomo, fíjense bien, todas sus fibras preganglionares van a liberar acetilcolina, el neurotransmisor acetilcolina, y todas las terminaciones postganglionares del sistema nervioso parasimpático liberan acetilcolina, y la mayoría de terminaciones simpáticas postganglionares van a liberar el neurotransmisor norepinefrina, excepto, y aquí es donde aparecen los exceptos. ¿Cuáles? ¿Verdad? Algunos vasos sanguíneos, el músculo piloerector, ¿verdad? Van a liberar, a pesar de ser simpático, van a liberar acetilcolina. Entonces, repitiendo, todas las fibras preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a liberar el neurotransmisor acetilcolina. Todas las fibras postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. Y todas las fibras postganglionares simpáticas liberan norepinefrina, excepto, aquí van exceptos, ¿verdad? Lo que es las fibras del músculo piloerector, lo que son, ¿verdad? El folículo piloso y algunos vasos sanguíneos que, a pesar que son postganglionares simpáticas, van a liberar el neurotransmisor acetilcolina. Entonces, vamos a resumir que hoy, fíjense bien, ya el sistema nervioso autonómico ya no se divide solamente en dos, como lo hemos estado hablando. Ahora se reconoce un nuevo sistema, ¿verdad? El cual se llama sistema entérico. Sistema entérico, el cual va básicamente a inervar todo lo que es lo largo y extenso del tracto gastrointestinal. Y así este sistema nervioso entérico va a estar representado por dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo ¿cuál es? Meissner, creo que es, el cual va a tener efecto directamente sobre lo que es, ¿verdad?, la neurotransmisión del tracto gastrointestinal. Y aquí nosotros tenemos básicamente un ejemplo para que ustedes recuerden esto, porque es bien interesante de que ustedes como estudiantes que están en aprendizaje vayan estudiando su libro. El libro de farmacología de Goodman y Hillman es el más denso, es para conocedores, es para que ustedes lleven y repitan y estudien así bien facilito como está la fisiología, porque aquí está un poquito más fuerte, ¿verdad? Para entender este libro nosotros tenemos que tener buenas bases fisiológicas
Y si ustedes no aprendieron fisiología, vuelvan a repasar la fisiología, porque realmente de eso se trata esto, ¿verdad? Recordando, aquí tenemos el sistema nervioso somático. Decíamos nosotros que el sistema nervioso somático tiene una neurona aferente y una neurona eferente, ¿verdad? Entonces a esto se le va a llamar neurona motora. ¿Por qué? Porque va a estimular al músculo esquelético, músculo estriado, ¿verdad? Músculo esquelético, y va a liberar acetilcolina, provocando la liberación de la acetilcolina. Va a estimular a los receptores N, que se llaman receptores nicotínicos, para provocar efectos a nivel del músculo esquelético, que va a ser la contracción del músculo esquelético y la relajación a su vez. Tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual nosotros decíamos que se divide en sistema nervioso parasimpático, el cual se llama cráneo espinal. ¿Por qué? Porque sus fibras emergen desde los pares craneales 3, 5, 7 y 9 y 10. 3, 7, 9 y 10, ¿verdad? Desde lo que es el bulbo, ¿verdad?, hasta lo que es la médula espinal a nivel de los segmentos sacros. Entonces, el sistema nervioso parasimpático va a tener una neurona preganglionar, que es esto que estoy señalando acá, larga, y una neurona ganglionar corta, que todas sus fibras de la preganglionar van a liberar el neurotransmisor acetilcolina, y que las fibras postganglionares van a liberar acetilcolina. ¿Para qué? Para estimular los receptores de tipo muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, los cuales van a provocar, ¿verdad?, estos receptores contracción del músculo liso, de tejidos cardíacos como el corazón y de glándulas de secreción endocrinas y también secreción endocrinas, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el sistema nervioso simpático. También se le ha dado a llamar tóraco lumbar. ¿Por qué? Porque sus fibras emergen desde la T1 hasta la L3, L4. Decíamos nosotros que la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático es una neurona preganglionar corta, la cual va a liberar en su mayoría acetilcolina. Pero cuando esta fibra preganglionar se une a un ganglio o a un plexo, va a generar lo que es la neurona postganglionar, la cual va a liberar el neurotransmisor acetilcolina, excepto, decíamos los exceptos, las glándulas sudoríparas, el músculo piloerector y algunos vasos sanguíneos, que no liberan el neurotransmisor epinefrina, sino que el neurotransmisor acetilcolina. Entonces, ¿a quién van a estimular los receptores del sistema nervioso o las neuronas del sistema nervioso simpático? Van a estimular receptores beta y alfa, los cuales a su vez, ¿verdad?, van a estarse subdividiendo, ya lo vamos a ver más adelante, en receptores alfa 1, alfa 2 y los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Como también tenemos estimulación parasimpática en las fibras postganglionares simpáticas que liberan acetilcolina, van a estar estimulando a receptores colinérgicos de tipo muscarínicos. No sé, ¿vamos bien? ¿Van entendiendo? ¿Voy muy rápido? Hola. Hola. Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a tener aquí un pequeño resumen de lo que es la actividad, ¿verdad?, de los sistemas nerviosos, tanto simpáticos como parasimpáticos, para que ustedes también puedan ver, ¿verdad?, que la clasificación de los receptores. Jóvenes, si hay algo que ustedes deben de aprenderse hoy en farmacología, si no lo hicieron en fisiología, yo necesito que ustedes hagan el esfuerzo por aprenderse la clasificación de los receptores colinérgicos, la clasificación de los receptores adrenérgicos, las localizaciones, para poder nosotros entender la farmacología de estos sistemas.
Entonces, si ustedes no lo hicieron en fisiología, obligatoriamente de esto vamos a seguir hablando desde el principio hasta el final de la farmacología 2. Y vamos a decir, ¿verdad?, que tenemos dos sistemas, ¿verdad? Lo que es el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Lo pueden ver, el efecto simpático y el efecto parasimpático. Vamos a iniciar en el ojo. Fíjense bien, en los ojos vamos a tener tanto inervación simpática como parasimpática. Si en el ojo se estimula el músculo radial del iris, ¿verdad?, el efecto simpático, ¿cuál sería? ¿Verdad? Una contracción del esfínter radial del iris que nos va a provocar una midriasis o dilatación de la pupila del ojo. ¿Qué pasa? A través de lo que son la estimulación de los receptores adrenérgicos alfa 1. ¿Qué pasa si yo estimulo el músculo del esfínter del iris? Con un efecto parasimpático, que voy a provocar una contracción del músculo del esfínter del iris que se llama miosis. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra midriasis, saben que la pupila se hace grande, que hay una estimulación simpática de los receptores alfa 1. Cuando ustedes escuchen la palabra miosis, ¿verdad?, saben que hay una estimulación de los receptores M1 y M2, perdón, M3 y M2 y M3, ¿verdad?, de lo que es el sistema nervioso parasimpático, que te provoca una disminución de lo que es el esfínter del iris. Entonces, creo que estos laboratorios ustedes lo hicieron en fisiología, en donde ustedes administraban adrenalina en el ojo de un gato y veían la midriasis, ¿verdad? Y administraban también, ¿verdad?, acetilcolina, y ustedes observaban la miosis que provocaba por estimulación de los receptores M1 y M2 de los receptores muscarínicos. Interesante este efecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener fármacos midriáticos a nivel del ojo y vamos a tener fármacos mióticos. ¿Vea? ¿Quiénes utilizan estos fármacos? Los utilizan los oftalmólogos. Pero vamos a seguir, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo administro en el músculo ciliar del ojo, ya en el radial ni en el esfínter del iris, sino que en el músculo ciliar del ojo, y voy a tener yo un efecto simpático para la visión lejana? ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen ustedes cuando ustedes ven una pantalla y observan una letra bien lejana? ¿Qué hacen ustedes? Tratan de enfocar. Su ojo trata de enfocar la visión lejana. ¿Quién interviene en ese efecto? ¿Verdad? Ese se llama el efecto de la acomodación. Mi ojo se acomoda a la visión lejana. Entonces, ¿qué receptores simpáticos van a estar acomodando la visión lejana? Los receptores, fíjense bien, cuando nosotros vamos a tener en el músculo ciliar la contracción para la vista, nuestro ojo como cercana, y entonces los parasimpáticos son de las glándulas de secreción. Si yo administro adrenalina, ¿verdad?, en las glándulas lagrimales, o yo administro adrenalina en mi cuerpo, ¿verdad?, ¿qué voy a producir? Se me estimula el simpático a través de los receptores alfa, provocando una discreta sudoración. ¿Qué pasa cuando ustedes están nerviosos? Se ponen sudorosos, las manos sudorosas, las palpitaciones del corazón bien alteradas, se le puede subir la presión arterial. ¿Qué pasa con el efecto en las glándulas lagrimales del sistema nervioso parasimpático, estimulando los receptores M3 y M2? Básicamente, lo que van a observar es una gran actividad en las glándulas de secreción. No es un poquito lo que van a sudar en exceso. ¿Por qué? Porque se están estimulando las glándulas de secreción a través de lo que es el sistema o el efecto parasimpático,
¿verdad? Estimulando los receptores M2, M3. Hoy vámonos al corazón, miren qué interesante. En el corazón existe la estimulación simpática y aquí parece que hay una paradoja, ¿verdad? El parasimpático, el simpático aumenta y el parasimpático disminuye. Lo importante que ustedes vayan aprendiendo es qué receptores hay en cada una de las estructuras del corazón. Y aquí vamos a decir nosotros, ¿verdad?, que a nivel de lo que es el nodo sinoauricular, vamos a tener, ¿verdad?, lo que es los receptores beta 1 y beta 2. En la aurícula vamos a tener receptores beta 1 y beta 2. En el nodo auriculoventricular, ¿verdad?, beta 1 más que beta 2. En el sistema del haz de His vamos a tener receptores beta 1 más que receptores beta 2 y así sucesivamente. Pero vean ustedes cuál es la estimulación. Si yo estimulo o pongo adrenalina a un animalito de experimentación, la estimulación o el efecto simpático sería acelerar la frecuencia cardíaca, estimulando los receptores beta 1 y beta 2, ¿verdad? Y la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿por qué es que se produce? Porque estimulan los receptores M2, M3, más los M2 que los M3. A nivel auricular, ¿verdad?, nosotros vamos a tener un aumento en la contractilidad, ¿verdad?, y velocidad de conducción. ¿Cuáles son los receptores? Siempre los beta 1 mayormente que los beta 2. Si el estímulo es parasimpático, es decir, nosotros administramos acetilcolina, vamos a notar una disminución de la contractilidad de lo que es la estimulación, el dromotropismo o la capacidad de conducción eléctrica que tiene. Entonces, vamos a decir que a nivel del corazón en general vamos a estar viendo afectados, la actividad del sistema nervioso autónomo va a estar afectando básicamente todas las propiedades de las fibras del músculo cardíaco. ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Verdad? El automatismo, que también nosotros le llamamos vasomotropismo. Tenemos lo que es el inotropismo, que está relacionado con la fuerza de contracción eléctrica, ¿verdad? Tenemos el cronotropismo, que va a estar relacionado con la frecuencia cardíaca. Tenemos el dromotropismo, que está relacionado con la capacidad de conducción eléctrica. Y vamos a tener también alterado lo que es el lusitropismo, o también conocido como capacidad de relajación cardíaca. Entonces, vamos a definir bien que en el corazón el sistema nervioso, el efecto simpático va a hacer aumentar el inotropismo, el vasomotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo y el lusitropismo. Y el efecto parasimpático sería disminuir el vasomotropismo, disminuir el inotropismo, disminuir el dromotropismo, disminuir el dromotropismo, disminuir el lusitropismo. Entonces, lo que el simpático va a aumentar, el parasimpático lo va a disminuir. Creo que esos conceptitos básicos de lo que es, ¿verdad?, todos esos mecanismos tienen que ser, ¿verdad?, estudiados por ustedes o repasados por ustedes. Veamos, vamos a continuar con esto. A nivel de los vasos sanguíneos, vamos a ver, es importante, estos cuadritos ustedes se los tienen que aprender, ¿verdad? ¿Cuáles son los receptores? ¿A dónde están esos receptores mayormente? ¿Verdad? Y cuáles son los efectos que van a provocar. Fíjense bien, a nivel de lo que son los vasos sanguíneos tenemos las arterias, tenemos las arteriolas, tenemos el plexo coronario que está sobre la corona, ¿verdad?, del corazón, y que es el que por eso se llama enfermedad coronaria, porque está coronario, que son la corona de vasos sanguíneos que están en la arteria descendente anterior y posterior, y la circunfleja, son las que forman el seno coronario. Pero ustedes repasar
repasando, porque no vamos a darle quizás lo más importante. Vean ustedes, el endotelio vascular prácticamente no tiene representación simpática, cosa interesante, pero sí tiene gran presencia del sistema nervioso parasimpático a través de la liberación de lo que es el óxido nítrico sintetasa, la cual convierte la arginina, que es un aminoácido, en óxido nítrico. Esta enzima, óxido nítrico sintetasa, ¿verdad?, desdobla la producción de la arginina, vea, provocando la liberación de óxido nítrico, estimulando los receptores M1 muscarínicos. Y veamos a nivel pulmonar, vamos a tener nosotros presencia tanto del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema nervioso? Fíjense bien, a nivel, el sistema nervioso simpático en el pulmón va a provocar broncodilatación. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Una broncoconstricción. En las glándulas bronquiales, si yo estimulo el simpático, aumento la secreción, ¿verdad? En caso de las glándulas, pero de una forma leve, digamos, simpática a nivel bronquial va a producir una gran cantidad de secreciones. Y aquí vamos a observar, ¿verdad? Creo que es la misma, veamos si es la misma. Aquí vamos a estudiar un poquito. Esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Solamente les voy a repasar, ¿verdad? Y la imagen dice, la diapositiva dice, pasos en la neurotransmisión, tanto excitadora como inhibidora. Y aquí vamos a repasar. Bueno, vamos a recordar lo que es un potencial de acción. Esta clase se las tuvo que haber dado el doctor Pérez, ¿verdad? Un potencial de acción es cuando la membrana celular sufre un cambio de polaridad, desde un potencial de acción de reposo, que en el caso de las neuronas el potencial de reposo es menos 70 milivoltios, hasta un potencial umbral y un potencial supraumbral, provocando un potencial de acción. Aquí ustedes lo pueden ver. Este potencial de acción puede ser de tipo excitatorio o puede ser de tipo inhibitorio. Fíjense bien, si nosotros tenemos un potencial de acción, ¿verdad?, de tipo excitatorio, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de la neurotransmisión o la neuroconducción, lo que va a estar pasando es que cuando se genera un potencial de acción se va a dar lo que nosotros llamamos una despolarización. La despolarización es esta subida del potencial de acción. ¿A qué obedece la despolarización? Obedece al cambio iónico que se provoca en la membrana celular, ¿verdad?, que está teóricamente cargada negativamente. Cuando se genera una despolarización, estas cargas negativas empiezan a intercambiarse por iones sodio, los cuales penetran al interior de la membrana celular, volviéndolo positivo. Entonces, la membrana celular es muy, digamos, susceptible a la despolarización, a la entrada de iones sodio. Entonces, una vez, acuérdense que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Una vez el potencial se despolariza, tiene que surgir una despolarización, una repolarización, y entonces hay una salida de los iones potasio, lo cual, ¿verdad?, como son cargas positivas, va a provocar una caída del potencial de acción hacia el reposo, y luego se genera nuevamente un potencial de acción de tipo excitatorio, es decir, van a abrirse los canales iónicos de sodio, cambia de polaridad la membrana celular, ¿verdad? Y posteriormente se abren las compuertas de los canales de potasio para que vuelva a generarse un estado de reposo. Todo lo que sube, baja. Entonces a esta señal le vamos a llamar entrada excitatoria. Esto lo podemos nosotros ver aquí representado. Vamos a ver una entrada de tipo inhibitorio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un potencial de acción inhibitorio, ¿verdad?, lo que va a estar pasando es que, fíjense bien, la membrana celular, ¿verdad?, va a tener una carga de tipo negativa en reposo,
Entonces se abren las compuertas para el ion cloro con cargas negativas empieza a penetrar la membrana y ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una inhibición del potencial de acción, se anula. Entonces, ¿por qué es importante recordar estos conceptos? Sencillamente porque vamos a tener fármacos, fíjense bien, fármacos con actividad agonista adrenérgica y antagonistas adrenérgicos. Y vamos a tener también fármacos agonistas colinérgicos como antagonistas colinérgicos. Y para entender el antagonismo tenemos que entender la estructura molecular, los cambios iónicos por gradientes de concentración que se están generando en las sinapsis, tanto presináptica como postsináptica de la membrana celular, así como también, ¿verdad?, la transmisión excitadora como la transmisión inhibidora, ¿verdad?, los receptores. Recuerden ustedes lo que es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, que los receptores adrenérgicos los fármacos adrenérgicos van a buscar unirse a receptores adrenérgicos, alfa y beta. Y los fármacos colinérgicos van a buscar a unirse a sus receptores colinérgicos. ¿Cuáles? Mayormente los receptores M1, M2, muscarínicos, M1, M5. Y van a buscar unirse también a los receptores nicotínicos N1, N2 y N3. Generalmente los fármacos que se unen a los receptores nicotínicos son los que llamamos nosotros, ¿verdad?, algunos anestésicos generales, anestésicos locales y los relajantes musculares. Para que ustedes vean la complejidad de su libro, ¿verdad?, existen lo que nosotros llamamos bases moleculares de la exocitosis, el acoplamiento y la fusión de las vesículas sinápticas con las membranas neuronales. Esto es bien denso, hay que leer mucho, despacito, concentrado, a el celular, de lo contrario no van a entender nada. Entonces, aquí nosotros tenemos, fíjense bien, una vesícula sináptica, el cual estas vesículas sinápticas van a estar uniéndose a unas proteínas. Ustedes pueden ver aquí representada la membrana neuronal, ¿verdad? En la membrana de la célula van a haber proteínas, las cuales se van a llamar proteínas, ¿verdad?, proteínas que van a provocar, ¿verdad?, una fusión con las vesículas sinápticas para, fíjense bien, a través de lo que son los potenciales de acción del calcio, ¿verdad?, que se van a abrir, y estas vesículas van a liberar por un mecanismo de exocitosis todos los neurotransmisores que están en el interior, ¿verdad?, de la neurona. Ustedes recordarán, ¿verdad?, de que existen dos mecanismos, la exocitosis y la endocitosis. Pues cuando les di la clase, ¿verdad?, de mecanismos de señalización, vamos a tener que algunos fármacos tienen, y específicamente las hormonas, que son la mayoría, son neurotransmisores, ellas llegan y digámoslo aquí, se acumulan o se almacenan en el interior de una vesícula sináptica, y para ser liberadas, estas tienen que unirse a una serie de proteínas, ¿verdad?, que están sirviendo como factores de neurotransmisión que van a provocar, fíjense bien, a través de lo que son los canales iónicos de calcio. Una vez se liberan estos canales iónicos, van a provocar por el mecanismo de exocitosis la liberación del interior de la vesícula sináptica, ¿verdad?, hacia lo que es el espacio sináptico, para estimular, ¿verdad?, los receptores que van a haber en la superficie de la membrana prosináptica, y para provocar una respuesta. Vamos a ver esto acá un poquito más claro. Veamos aquí. Tenemos nosotros una vesícula sináptica.
Aquí tenemos una vesícula sináptica repleta de un neurotransmisor. Esta vesícula sináptica va a provocar, fíjense bien, una estimulación en esta zona activa para que se abran los canales de calcio. Una vez estos canales de calcio se abran, provocan el mecanismo de exocitosis. Esa exocitosis permite, ¿verdad?, que el neurotransmisor, si en este caso este neurotransmisor fuera acetilcolina, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Va a buscar en la membrana postsináptica a los receptores mayormente muscarínicos desde el M1 al M5 y menormente nicotínicos, ¿verdad? Vienen, este neurotransmisor acetilcolina se va a unir acá, busca los receptores muscarínicos. En el caso de que estimulara a los receptores nicotínicos, que va a provocar este neurotransmisor contracción del músculo liso o músculo esquelético. ¿Qué receptores va a estimular? Los receptores nicotínicos. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo, ¿verdad?, una vesícula sináptica contiene en el interior un neurotransmisor. Este puede ser adrenalina o noradrenalina también. Esta vesícula se une a la zona activa que está en la membrana celular, ¿verdad?, en la membrana neuronal del interior de la célula, para unirse a esas proteínas, ¿verdad?, que están provocando una inervación, ¿verdad?, y al mismo tiempo, a través de lo que es la liberación de los iones sodio, esto activa para que se produzca el mecanismo de exocitosis. Una vez se da el mecanismo de exocitosis, vamos a ver nosotros cómo, ¿verdad?, se va a producir la estimulación, pero este mismo mecanismo se vuelve a repetir. La vesícula se vuelve a llenar del neurotransmisor, ¿verdad?, en el citoplasma, y posteriormente esto va a ocasionar, ¿verdad?, que nosotros podamos ver que aquí la vesícula sináptica se está llenando de un neurotransmisor para posteriormente provocar el mismo efecto, liberación de la vesícula sináptica, y posteriormente va a tener, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos, el mecanismo de exocitosis. Vamos a pasar a lo que es, aquí está bien interesante, este es fíjense bien, una liberación, de lo que es la neurotransmisión, cómo se da la neurotransmisión de lo que es la acetilcolina. Y vamos aquí a ver nosotros, ¿verdad?, que la acetilcolina, ¿verdad?, se va a unir a un receptor colinérgico en la superficie de la membrana, ¿verdad?, y va a ingresar la acetilcolina más la colina, va a través de un receptor de la acetilcolina, va a ingresar a la vesícula sináptica. La vesícula sináptica se va a llenar del neurotransmisor acetilcolina, y esta, cuando se provoca, fíjense bien, cuando se provoca la liberación de lo que es la entrada del ion calcio, va a hacer que la acetilcolina, por el mecanismo que ya habíamos explicado de exocitosis, se va a liberar al espacio sináptico. Como es acetilcolina, esta va a buscar a los receptores nicotínicos, ¿verdad?, o receptores muscarínicos a través de su neurotransmisor, y estos van a estimular a los órganos efectores. En el caso de los receptores nicotínicos, al músculo esquelético; en el caso de los receptores muscarínicos, al músculo liso, a la mayoría de vísceras, ¿verdad?, va a estar siendo estimulada. Entonces, aquí tenemos nosotros algo muy interesante, y es lo siguiente, que son las características de los subtipos de receptores nicotínicos y de la acetilcolina. Habíamos mencionado que los receptores muscarínicos se van a dividir a su vez en receptores muscarínicos M1 hasta el M5, y que cada uno de esos receptores van a tener una distribución, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, que es importante que ustedes, cuando tengamos el primer laboratorio de
de drogas agonistas colinérgicas, ¿verdad? Y antagonistas, podamos repasar o recordar dónde está esa distribución de estos receptores, específicamente, anatómicamente, a quién van a estimular, ¿verdad? Y qué es lo que hacen en cada órgano efector. Aquí vamos a tener nosotros también una imagen que la vamos a hacer un poquito más pequeña para poder apreciar, ¿verdad? De lo que son permítame un segundo, joven. Hola. Buenos días. Vaya, ya voy a revisar, porque estoy dando clase, licenciado. Muchas gracias, oye. Sí. No, sí. Me voy a comunicar con usted, licenciado, estoy dando clase. Muchas gracias, sí. Vale, está bien, muchas gracias. Perdonen, jóvenes, que era algo debido a muerte. Entonces, vean ustedes aquí la subclasificación de los receptores, ¿verdad? De M1 a M5, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí, jóvenes, quiero que por favor me vayan estudiando esto. Esto les va a servir no para hoy, les va a servir no para mañana, les va a servir para toda la vida. El que entiende, fíjense bien, la fisiología del sistema nervioso simpático y parasimpático, híjole, ya tiene ganada casi la mitad de la carrera de medicina, porque de esto vamos a estar viendo fármacos todos los días. Por ejemplo, si quizás no los mencioné, ¿verdad?, al principio, pero el sistema nervioso autónomo es tan rápido, es tan importante que nosotros sepamos eso, es tan rápido, se llama visceral, autonómico, involuntario. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático es capaz de convertir la frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, fíjense bien, en menos de segundos a que usted tenga una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. El sistema nervioso autónomo es capaz de modular la frecuencia cardíaca, la presión arterial suya, desde una presión normal de 120/80 a tener 200/130. El sistema nervioso autónomo es capaz, una vez estimula algunas glándulas de secreción, de provocar resequedad extrema, o al contrario, sudor extremo. Entonces, se le llama rápido porque actúa con rapidez. Se le llama visceral porque inerva vísceras, principalmente pulmón, corazón, hígado, intestinos. Y ya el intestino tiene su propio sistema entérico, ¿verdad? El sistema entérico representado, les decía, por los dos plexos, Auerbach y Meissner. Y vamos a ver acá, esto lo tienen que estudiar ustedes, vamos a ver acá los pasos de la síntesis enzimática. Creo que esto ya lo saben ustedes, que epinefrina y norepinefrina, el núcleo básico es fíjense bien, es la tirosina. La tirosina es un aminoácido. La tirosina sufre un mecanismo de hidroxilación y se convierte en dopa. La dopa sufre un mecanismo de descarboxilación y se convierte en dopamina. La dopamina, a su vez, fíjense bien, es desacoplado, se deshidroxila y se va a convertir ya en la médula suprarrenal en lo que es norepinefrina. Y la norepinefrina sufre un proceso de metilación en la glándula suprarrenal para convertirse en epinefrina. Pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuáles son las aminas endógenas que tenemos? Vean ustedes, dopamina, norepinefrina, epinefrina, son aminas endógenas. ¿Por qué? Porque las producir tiene estas aminas, ¿verdad? Y debemos nosotros de saber que estas aminas se producen a partir de la síntesis de este aminoácido que se llama tirosina, ¿verdad? Y una serie de mecanismos que va experimentando. Y aquí vemos nosotros que la tirosina, una vez ingresa al citoplasma de nuestras células,
se va a convertir, ¿verdad? Ya decíamos, por un mecanismo de hidroxilación, dopa. La dopa, fíjense bien, utiliza un aminoácido aromático descarboxilasa, que es este aminoácido aromático descarboxilasa, y esto va a permitir que la dopamina se introduzca, ¿verdad?, a la vesícula sináptica. Junto con, fíjense bien, esta dopamina se convierte en norepinefrina, ¿verdad?, el ATP, y se convierte también en neuropéptido Y. Este mecanismo es básicamente, y vean ustedes las vesículas, norepinefrina, neuropéptido Y, tenemos aquí dopamina, la norepinefrina se convierte, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros cómo este neurotransmisor, una vez repleta la vesícula sináptica, se empieza a liberar por diferentes mecanismos de exocitosis. Vean ustedes cómo se libera el neurotransmisor adrenalina y noradrenalina, se llega hacia lo que es el espacio sináptico, en donde va a encontrar ya en la membrana postsináptica de la célula efectora, va a encontrar a los diferentes los diferentes receptores, ¿verdad? En el caso, fíjense bien, en el caso de los receptores de la norepinefrina, tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Tenemos también, en el caso del neuropéptido Y, va a estimular a los receptores desde el receptor Y1 hasta el receptor Y5. En el caso, ¿verdad?, en el caso del ATP, este va a estar produciendo o va a estar estimulando sustancias que están relacionadas con el adenín trifosfato. Entonces, es importante que ustedes recuerden, y parece esto muy complejo, y de hecho es complejo, pero no es difícil si ustedes empiezan a recordar la fisiología. Este libro está bien denso, le llamaría yo, denso. Hay que leerlo con una lupa, hay que leerlo bien comidito, hay que leerlo tranquilamente, sin tener ningún, ¿verdad?, agente que nos esté distrayendo, porque si no ustedes no van a entender mayor cosa. Vamos a ver aquí la clasificación, ¿verdad? Lo que son las clasificaciones de los transportadores, es decir, los que ayudan a que en el caso de la tirosina se introduzca hacia lo que es la vesícula sináptica, y ahí vamos a tener los transportadores NET, transportador de la norepinefrina, los transportadores DAP, transportador de la dopamina, los transportadores que ya los habíamos visto, que ahorita se me escapa el nombre, pero ya se los he dado en la primera clase, y tenemos también los transportadores, ¿verdad?, de algunas sustancias, como el transportador de la extraneuronal, se llama extraneuronal, tanto de la epinefrina como la norepinefrina, como la dopamina, que se encuentran en las diferentes regiones o células para provocar respuestas inhibitorias. Y aquí ustedes pueden observar también, ¿verdad?, lo que es las diferentes clasificaciones. Vamos a bajarle un poquito a la imagen de los receptores. Los receptores tenemos que aprender, ¿verdad? Receptores tanto alfa, así como también los receptores beta, su clasificación en beta 1, beta 2 y beta 3. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que reconozcan cuáles son los tipos de receptores, y que también reconozcan la actividad o los agentes que nosotros tenemos. Y quizás les dejé esta última diapositiva para que ustedes empiecen, fíjense bien, a ver la importancia de recordar y de leer este capítulo con lupa, ¿verdad? Y van a ver ustedes que vamos a tener acciones tanto del sistema nervioso colinérgico como adrenérgico, tanto acciones inhibidoras como acciones estimuladoras, ¿verdad?, las cuales van a estar provocando estimulación colinérgica o inhibición colinérgica. Vamos a tener fármacos que van a estar provocando estimulación adrenérgica de los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, ¿verdad?, así como también de los estimulación de los receptores beta 1, beta 2 y beta 3.
Y vean ustedes acá, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ya en detalle. Cada una de estas familias las vamos a ir viendo más adelante en la clase. Creo que faltan 2 clases para llegar acá, pero creo que ya si ustedes revisan con mucha detención, van a sentir un poco más fácil comprender lo que es la farmacología de la actividad del sistema nervioso autónomo. Me quedaría en este momento para preguntas, ¿verdad? Si es que las tienen con ustedes. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto las voy a responder. Jóvenes. Hola. Jonathan. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? Hola. Dígame. Doctora, solamente quería preguntarle si podemos utilizar, además de este libro de texto que tenemos, podemos utilizar otro para apoyarnos, para poder tener una mejor comprensión. Fíjense que yo les recomendaría que lean la fisiología. Es que miren, si ustedes repasan la fisiología, ustedes van a entender esto que se ve así difícil, pero no es difícil. Realmente esto no es difícil. El problema es que hay que tener base fisiológica para poder entender eso. Difícilmente otro libro que les puedo recomendar yo es la farmacología de cápsula. Pero igual está un poquito menos denso que Goodman y Hillman, pero yo creo que lo que ustedes deben de repasar, estudien por favor la fisiología del sistema nervioso autónomo de su libro texto que tienen, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que repasando eso, se les va a hacer bien fácil entender esto, que no es nada difícil. Y sí me interesa que lo lean antes de darle el tema ya en lleno, pues porque esto es como un preámbulo para dar las clases más adelante. La doctora Wendy les va a hablar de todo lo que es la actividad adrenérgica y yo les voy a hablar de la actividad colinérgica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola doctora, yo tenía una pregunta. Dígame. Acaba de decir de que estudiamos lo que es la fisiología del sistema nervioso autónomo. Y sobre los otros sistemas, ¿por qué no estudiarlo? No tiene mucha incidencia lo que es este tema. ¿Cuál es otro sistema? O sea, nos dijo que estudiáramos la fisiología del sistema nervioso autónomo relacionado con este tema. Ajá. Y lo que es los otros sistemas, el central, el somático, no tiene mucha incidencia en lo que es en estos temas. Mira, no es que lo otro no tenga importancia, es que lo que viene ahorita es sobre el sistema nervioso autónomo. Después vamos a entrar a las clases del sistema nervioso central y van a tener que repasar la fisiología del sistema nervioso central. Ahorita lo que me interesa es que recuerden, ¿verdad?, lo que es el autónomo, porque son las clases que vienen ahorita. Entonces, si yo no les doy esto, ustedes van a andar dando vía, ¿verdad? Entonces, esto es como un preámbulo para que entiendan. Después vienen todas las clases. Si ustedes revisan los temas, vienen los fármacos que influyen en el sistema nervioso central. Allí entran anestésicos locales, anestésicos generales, relajantes musculares, drogas de acción en la depresión, drogas de acción en antipsicóticos, antimaníacos, ¿verdad? Entonces después viene lo más árido. Ahorita vamos a empezar con esto, sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, división simpática y parasimpática. ¿Alguien más? Está bien. Pregunten, la verdad es de que es bien importante la interrelación entre docente y alumno, pues que no sea monólogo, sino que ustedes también puedan preguntar, ¿verdad? Y que no tengan pena, realmente esto es de interactuar con ustedes y no tengan pena, o si en un momento determinado, digamos, antes de empezar otra clase, tienen alguna duda, podemos también responderla. Si no tienen ahorita, lo ideal es que ustedes lean el libro, el capítulo del libro antes de dar la clase, porque así pueden entender un poquito más. ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Creo que me voy a adelantar un poco, pero tengo una duda acerca del clonazepam. ¿Qué le pasaría al sistema nervioso si hay una sobredosis? Vaya, fíjese bien, el clonazepam es un
está clasificado dentro de la familia de las benzodiazepinas, provocando varios efectos. Número 1, van a provocar efecto hipnótico para dar sueño. Número 2, va para calmar la ansiedad. Número 3, va a provocar un efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, dependiendo de la dosis, así es el efecto. Si yo lo que quiero es provocar un efecto hipnótico para mejorar el sueño de una persona, yo le receto una dosis. Si yo lo que pretendo es mejorar su ansiedad, le receto otra dosis. Y si yo lo que pretendo es mejorar, ¿verdad? Provocar una depresión del sistema nervioso central, doy dosis tóxicas. Entonces, si alguien se toma una dosis, unas 10 o 15 ribotril, que es el nombre comercial del clonazepam, ¿qué es lo que le va a provocar? Una depresión del sistema nervioso central, parada respiratoria y muerte. A no ser que él consulte rápidamente a un hospital y le hagan lavado gástrico, una hemodiálisis para retirar el veneno del cuerpo, puede sobrevivir, o que le hagan una ventilación mecánica invasiva para poder ventilarlo mientras él tenga deprimido su sistema nervioso respiratorio. No sé si queda claro. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? Es algo respecto con ese tema de ansiedades. Ajá. ¿Por qué o sea, cuando a alguien le da un ataque de ansiedades generalizadas o ataques del sistema nervioso, digamos, da lo que es taquicardia? También va mezclado con eso. Es bien feo, la verdad, pero ¿Cuál sistema se te activa cuando te da ansiedad y taquicardia? ¿El simpático o el parasimpático? Supongo que no le sabría decir, no, mejor no. Vale, entonces léanme bien la clase, ¿verdad? Lean el libro y lean por favor la fisiología del sistema nervioso autónomo. Se activa el simpático, se te sube la presión arterial, se te sube la frecuencia cardíaca, empezás a sudar bastante, hay mayor actividad del sistema nervioso central, ¿verdad? Provocando llanto, sensación de muerte, te sentís mal. Entonces hay medicamentos que sirven para tratar el trastorno de ansiedad generalizada. Generalmente son inhibidores, se le llaman los antidepresivos SIRS, ¿verdad? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y adrenalina. Esos son. Todos los vamos a ver más adelante, no se me adelanten, ¿verdad? ¿Sí? ¿Otro más? Bueno, si no, les agradezco a Jonathan, que muy gentilmente, y a los representantes estudiantiles, que también están bien pendientes, ¿verdad? Y me gusta eso, de que como tenemos un grupito, ¿verdad?, de estudiantes, representantes y también de docentes, que a través de ahí informen, porque la idea es no perder clases, no atrasarnos, ¿verdad? Lo ideal es que el docente, si yo no puedo dar una clase, yo le informe, yo soy la coordinadora de la materia, ¿verdad? Que me informen a mí para poder yo ver qué hacer, pero a mí en lo personal no me gusta perder clases, ¿verdad? Yo me sacrifico, anoche que me dijeron, no me había preparado mucho para esta clase, pero ya la tenía, ¿verdad? Solamente me puse a leer, a repasar, me acosté noche, me levanté temprano. Todo, Señor, todo sacrificio, señores, que ustedes hagan por su vida, por su futuro, vale la pena. Si ustedes quieren llegar al hospital mediocres, sigan con la mediocridad, copiando, esperando que el compañero les haga el examen, ¿verdad? Tratando de sacar buenas notas, pero que no son de ustedes. Entonces, todas esas cositas, ¿verdad? Deben de... permítanme. Ya casi. Entonces, sigan igual, pero si ustedes quieren aprender conmigo, no anden buscando que les ayude, que doctor ayúdeme a pasar, que me hace falta punto 5, que me hacen falta 10 preguntas. A mí no me busquen para eso. A mí me han contratado a la universidad para poderles enseñar,
ni para reprobar, ni para pasar a nadie. Conmigo van a aprender, porque yo les digo, yo soy cristiano. Y los cristianos somos decentes, honestos, honrados. Y yo jamás voy a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, ¿verdad? Y me ha utilizado como un instrumento suyo para enseñar todo lo que yo pueda enseñarles a ustedes a la orden, ¿verdad? Siempre y cuando sean cuestiones eminentemente académicas, y que siempre nos respetemos. Yo los voy a respetar a ustedes en todo y ustedes me van a respetar a mí. Por favor, dejen de andar haciendo memes o cosas así, ¿verdad? Que no abonan nada, porque uno siempre sabe. De donde ustedes menos esperan, de ahí viene un compañero de ustedes. Mire, doctora, lo que subió el fulanito, mire lo que subió la menganita, mire lo que andan diciendo de usted. Entonces uno siempre se da cuenta. Por quedar bien, por ganar puntos, por hacer, siempre les ponen el dedo a sus mismos compañeros. Por lo tanto, yo les sugiero que nos respetemos, ¿verdad? Que tratemos de aprender al máximo a cada docente. Cada uno tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿verdad? Pero a veces tenemos más fortalezas que debilidades. Aprovechemos de las fortalezas. Aprovechen para aprender, para ser buenos médicos, para estar al frente. Ustedes van a estar al frente de los hospitales. ¿Creen que no es compromiso de docentes, de nosotros como docentes, enseñarles bien, no mentirles, no inventarse cosas? Yo a veces cuando se me olvida, yo les digo a mis hermanitos pequeños, pero los niños lo siento al profesor. Y cuando uno trata de enseñarles a leer diferente a la forma que el profesor les está enseñando, ¿qué dicen ellos? No, así no me ha enseñado el profesor, mamá. El profesor me ha enseñado de esta y de esta forma. Por lo tanto, moraleja, señores, sean buenos estudiantes. Dedíquense a estudiar, tienen todo el tiempo del mundo. Estudien en el día y duerman en la noche. Y van a ver cómo les va a fluir la inteligencia. La nada, señores, no produce nada. Si ustedes no estudian, no van a saber nada. Si ustedes no leen los libros, vayan a comprar su libro. Ahí está el señor, ¿verdad?, que vende los libros en la plaza, en el Hospital San Francisco, en la parte de afuera. El libro, aunque ustedes lo tengan virtual, jamás va a ser igual a tener un librito en la mano, estarlo subrayando, agarrándolo y repasando. Jamás va a ser virtual. Y eso lo pueden ustedes verificar con expertos en lectura, ¿verdad? Que cuando uno lee un libro, se le llena el cerebro de información. Cuando usted está leyendo en la computadora, aprende porque aprende. Pero el aprendizaje es un tanto menor. Que ustedes en su casa, cuando sean médicos, tienen que tener su biblioteca. Yo la tengo, y la tengo de mis libros cuando yo era estudiante, y la tengo que eran fotocopias, les cuento, porque casi yo no tenía dinero para comprar libros, fotocopias, comprar o sacábamos copias. Y los libros que hoy, que tengo capacidad adquisitiva, los compro. Voy comprando la última edición de cada libro. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder transmitir, para ser un canalizador de la información. Les agradezco, Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Y ahí estamos a la orden siempre. Buena coordinación, Alejandro, muchas gracias por estar siempre informando, ¿verdad? En el grupo, Jonathan, los otros dos representantes estudiantiles y todos ustedes, yo les deseo a todos. Muchas gracias. Tarde. Gracias, doctora. Antes de que se vaya, una última pregunta. Con respecto a los laboratorios y las discusiones, ¿para qué fecha iniciarían? Fíjense que creo que las vamos a empezar la próxima semana. Yo les voy a avisar. Creo que empezaríamos la próxima semana. Todo depende de que el licenciado me entregue el material, porque vamos a tratar de hacerlo, son 12 grupos de laboratorio. Los 12 grupos, les explico cómo es la dinámica. Son 12 grupos de laboratorio y discusiones. Los laboratorios y discusiones se dividen 4 la doctora Wendy, 4 la doctora Vigil y 4 grupos los agarro yo.
¿verdad? Entonces, esos grupos son rotativos. No es que los mismos 4 voy a tener yo. En el siguiente laboratorio voy a tener otros 4 yo, en el siguiente otros 4 yo, y luego los mezclamos, ¿verdad? La cuestión es que van a tener algunos 2 veces que pasar con el mismo docente, ¿verdad? Entonces, les vamos a dar ya la distribución de cómo van a quedar. Creo que voy a trabajar yo en eso, ¿verdad? Para poder programar. Si no empezamos la próxima semana, empezaríamos la primera semana del mes de marzo, ¿verdad? Si no empezamos, la tercera de febrero, la cuarta de febrero, ¿verdad? Y lo bueno es que son laboratorios y discusiones simultáneos, ¿verdad? Entonces, en donde tenemos un examen de entrada y un examen de salida. El examen de entrada es la nota del laboratorio y el examen de salida es la nota de la discusión. Y ponemos una nota de apreciación. Para sacar una sola nota, dividimos la nota del examen corto del laboratorio, la nota de apreciación y la nota de la discusión entre 3. Y esa es la nota que se les queda, que representa el 7% de su nota de su primer cómputo. No sé si queda claro, ¿hay dudas? Sí, está bien, está todo claro. Está bien, ¿verdad? Bueno, entonces, todos van a tener la probabilidad de quedar conmigo, con la doctora Wendy y con la doctora Vigil, todos. Y van a haber algunos que se van a repetir, eso es suerteado, por suerte, ¿verdad? Lo que se repita. Y sí, les digo, entre más ustedes aprovechen a su docente, entre más leen, más cuestionan, más preguntan, más aprenden. Así es que feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Muchas